Muy buenas chicos, venimos a otro vídeo de ayuda en Canadá. Bueno, estoy haciendo varios vídeos que me han pedido para ayudaros en Canadá. El primero fue pues cómo crear una cuenta en el Banco of Montreal, o sea, el Banco de Montreal o el BMO se llama. Bien, una vez que ya tienes creada esa cuenta, lo más difícil y a mucha gente que ya está aquí en Canadá, en Toronto, en Montreal, bueno, donde sea y tiene ese banco, no sabe manejar la aplicación, no sabe hacer una transferencia, no sabe hacer el Bizum de aquí, no sabe hacer ciertas cosas, no sabe pasar dinero de la saving a la checking o de la checking a la saving para tenerlo separado y que nadie, si te roba tu tarjeta, te pueda gastar el dinero. Es como un mecanismo también un poco de seguridad. Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo se maneja esa aplicación prácticamente al completo, y yo hago transferencias desde aquí, Canadá, a España completamente gratuitas. A veces llegan en un día, a veces en 2, a veces en 3 y no me cobran nada. $0, $0. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que aquí cuando hablamos de dólar es dólar canadiense, el CAD, que está a un cambio aproximadamente ahora, siempre anda entre 0,65 y 0,70 comparado con el euro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque mucha gente sigue pensando en el dólar americano, que está a la par casi con el euro, unas veces uno, otras veces otro. No, aquí es el CAD. Luego más adelante ya os hablaré de las taxas, de sacar el carnet de conducir aquí, que se puede sacar súper fácil, el ID, o sea, el DNI aquí, o sea, todas estas cosas os las voy a ir respondiendo a lo largo de todos estos vídeos. No os preocupéis, sacar la tarjeta del bus, moverse en bus por aquí sin ningún tipo de miedo ni problema, coger vuestra línea telefónica cuando empezáis, luego la segunda línea, coger un móvil aquí gratis, o sea, varios truquitos que voy aprendiendo yo a lo largo de los días, semanas, ya meses, y os lo voy a enseñar a vosotros. Bueno, no me voy a enrollar más, esto solo es una intro para que sepáis todos los vídeos que se vienen, y recordad como siempre lo que viene ahora, suscribiros, like, campanita chicos, y vamos a ver la aplicación. Sería esta aplicación que pone aquí BMO, la pulsamos. Bien, nos va a pedir si le metisteis la huella, si no el código que vosotros creasteis. Y ahí lo tenemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es que vamos a tener la checking y la saving, ¿vale? Esta, pues una es la checking, como os dije, es la de pagar. Esta directamente acercas la tarjeta y ya paga. Y la saving es como que tienes guardado y te da unos réditos al final. Bien, lo que queréis es pasar de una a otra. Pues nada, simplemente pulsáis aquí donde pone transfer o aquí abajo pay transfer. Bueno, transfer. Bien, le decís de dónde queréis pasar, from your account, pues quiero pasar de la checking a la saving. Y os pregunta cuánto queréis pasar, aquí lo tenéis, pues nada, quiero pasar $1, por ejemplo, lo que vosotros queráis. Bien, quiero que sea una única vez, que sea recurrente o customizar, o sea, quiero que sea siempre en la misma fecha, que se pase dinero de una a otra, o customizar cuando quiero y todo. Bueno, una única vez, vamos a darle hoy. Ya veis aquí que puede ser hoy, puede ser mañana, cuando nosotros queramos. Entonces vamos a darle a continuar y ya os dice, vale, vamos a pasar de la saving a la checking, hoy uno tal. ¿Quieres confirmarlo? Pues le damos que sí. Y ya te pone bien hecho, ya está pasado, de la checking el tal. Le damos bien hecho y se ha pasado $1 de una a otra. Así de sencillo se pasa. Bien, ¿qué ocurre cuando queréis hacer una transferencia de un banco a otro? No tiene ningún tipo de problema, una transferencia normal y corriente. Bien, pero vosotros queréis hacer una transferencia internacional. Vale, pues para las transferencias internacionales sería aquí la Global Money Transfer. Bien, ¿y a dónde la queremos hacer? Bueno, yo la tengo marcado que me vaya directamente a mi cuenta europea, pero podría meterle otra cuenta normal y corriente y que sea de dólar canadiense a euro, que ahora nos dice que está 0,66, pero yo podría meterla aquí, que otro país o a donde yo quiero hacer la transferencia, ¿vale?
entonces nosotros escogeríamos a dónde queremos. Yo ya tengo puesto España, obviamente, pero podría cambiarlo. Añadir contacto, aquí está, le digo de dónde, o sea, dónde es la transferencia. En este caso sería España. Podríamos hacerlo a todos esos países. Nada, que le tenemos que meter todo esto, bueno, todos esos datos, ahí nos pone. Si no nos va a salir, aquí os voy a enseñar, todos estos datos tenéis que tener. Ahí lo tenéis, el nombre de la persona de la cuenta donde va, y bueno, todos estos datos los escribimos, le damos a continuar, veis que nos pide obligatoriamente, vale, le damos aquí, bueno, y 15001, por poner uno. Le damos a continuar y nos dice que nos falta aquí, bueno, lo que sea. Le damos a continuar y nos pide aquí ya sí. Este es el número de cuenta completa. Mucho cuidado porque yo la última vez lo metí o sea, con espacios. Tiene que ser sin espacios, ¿vale? Lo metéis y nada, vamos a hacer una simulación a mi cuenta y así os es más fácil. Después de meter todo eso, os va a localizar y os va a decir de quién es la cuenta, el propietario y todo, os lo va a poner y vais a verificar que está bien. Y ahora le vamos a decir, yo quiero transferir pues $1,100 canadienses. Le damos a Exchange para que nos diga cómo está el cambio. Please, tengo que seleccionar desde qué cuenta quiero pasarlo, le digo que desde aquí, entonces yo le digo eso, que quiero pasar $100, le digo Exchange para que me diga a cuánto está el cambio, lo está buscando y me dice que ahora mismo si lo hago me llegarían 66,20 euros sin ingreso 100. Si yo le doy a continuar, ya nos pone que esta transferencia global tarda entre 2 y 5 días laborables. Me ha tardado 1, a veces 2, a veces 3. Pues así de simple, le das y ya estaría. Bien, y ya estaría hecha la transferencia. No tiene más ciencia que eso. Y ahora viene lo que yo os decía. Tenemos aquí algo que es como que pone aquí Internet Transfer. Vale, esto es como el Bizum de España. Vosotros pulsáis ahí. Bien, volvemos a abrir la app porque se ha saturado y nosotros lo que queremos entonces es lo que os dije. Le damos aquí a Pay and Transfer y aquí pone Internet Transfer. Vale, pulsamos ahí. Vale, y aquí ya hay uno que simplemente él se dio de alta con un correo electrónico y entonces automáticamente si yo transfiero ese correo electrónico le llega al instante. Es como el Bizum. Entonces los cogeríamos y como lo otro escogeríamos de qué cuenta quiero que vaya, o sea, primero la cantidad que quiero que transfiera, de qué cuenta quiero que lo transfiera. Y ya está, y le daría a hecho y ya nos pone nuestro correo por si alguien nos quiere. Nosotros sería de la misma manera. Así de sencillo es. Bueno, y ahora os preguntáis cómo se sale. Pues nada, para mayor seguridad tenéis que pulsar aquí More, Sign Out, Yes. O sea, me quiero salir. Y ahora os queda ahí y ahora para cerrarla la sacáis de segundo plano y la echáis. Bueno chicos, lo habéis visto, bueno, podéis hacer transferencias, el especie de Bizum, que es realmente enviar dinero a un correo electrónico instantáneo de una cuenta a otra, como si fuera el Bizum de aquí de Canadá, no tenéis ningún problema, pasáis de un banco a otro automáticamente, también podéis transferir a una cuenta, obviamente, luego enviar a otros países, a la lista que os pone ahí, es gratis, por lo menos en mi caso ha sido completamente gratis, que hice la prueba enviando solo $100 y cosas así, y no lo cobran nada. Sí es verdad que de España aquí cobran un pastón, pero de aquí a España no nos están cobrando nada. Bueno, este es un poco cómo se maneja la aplicación, que creo que es súper útil para los que queráis venir o para los que ya estáis aquí. Recordad que tenéis que tener un móvil asociado y os lo tienen que ayudar en la propia oficina a poner ese móvil, a instalar la aplicación y el primer uso de la aplicación. Luego ya lo usáis como os acabo de enseñar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, como siempre, suscribiros, la campanita. Hasta otro día, chicos.